Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast ya en su episodio número 8. Nos da mucha alegría poder llegar a este número. Entonces parece muy distante de cuando empezamos. Y el día de hoy nos vamos a centrar en el tema de finanzas, más específicamente en el tema del retiro. Se ha hecho mucho, bueno, generalmente hay un conocimiento de que creemos que a partir de cierta edad sabemos que mucha gente no va a tener un retiro digno, no va a tener unas oportunidades como las por las que tuvieron nuestros padres, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, para poder hablar acerca de esto, invité a un buen amigo y especialista en el tema del retiro y, y pues estamos muy felices de que esté aquí con nosotros, mi buen Rolando Talamantes. ¿Cómo estás, mi Rolas de Oro? Muy bien, muchas gracias Charlie por la invitación y sí, la verdad es que el tema de retiro da para hacer como 25 podcasts más, Sí, pero yo creo que en este vamos a sentar unas bases importantes sí. para que la gente que tenga la oportunidad de verlo y que también comparte esta información, pues tome en cuenta algunos tips, algunas recomendaciones que les vamos a brindar. Sí, así es. Fíjate que hablando, bueno, empezando a hablar un poquito de este tema, tú, por ejemplo, yo sé que te especializas en ese tema y has ayudado a muchísima gente y sigues ayudando a mucha gente a conocer realmente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones también en cuanto a la pensión que se refiere al IMSS y todo esto, ¿verdad? Entonces, primeramente tú, en todo esto que ya conoces y que le has podido apoyar a la gente, ¿qué es lo que más, o qué son las dudas que más tú, estando con ellos, salen? ¿O qué son las cosas que más te preguntan, por ejemplo? Mira, realmente a través precisamente del trabajo que he realizado en redes sociales para promover mis servicios de atención, de gestoría, pues la gran mayoría de la gente que me contacta es la gente que ya llegó a la etapa de Mm, retiro, o sea, gente que ya supera los 60 años, te podría decir que el promedio de los clientes que yo tengo para este aspecto anda entre los 57 y los 58 años. mm, ¿Y por qué esto? Pues bueno, porque se dan cuenta de que llegando ya a un año, 2 años antes de la etapa de retiro es el momento oportuno para planear. Y yo les digo que, bueno, realmente ya es el momento para ejecutar un plan. O sea, ujú. de lo que hiciste anteriormente, en este momento ya es cuando te toca hacer la ejecución. Entonces, las principales dudas es qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, si voy a invertir, cuánto voy a invertir y cuánto voy a sacar. O sea, de acuerdo a la ley que me corresponde, Ujú. quiero ver si me conviene hacer las cosas o no. Y ahí Sí. es donde entran que el análisis que yo realizo, pues muchas veces nos da un número que no es el más adecuado para las personas, tanto en la parte de pagos como en la parte del resultado. Y Mm. esto porque las pensiones se calculan con varios factores. Mucha gente nos dice, no, es que de los últimos 5 años, si tú te inscribes a modalidad 40, Y listo. ya te va a ir muy bien. Pero no necesariamente es así, sino que el cálculo va a depender también del número de semanas que hayas acumulado a lo largo de toda tu vida laboral. Y para que una persona tenga un buen resultado, debe de traer cuando menos, entre 1500, 1700 semanas de cotización. Estoy hablando de más de 30 a 35 años de vida laboral cotizado. Si una persona tiene menos, también sus pensiones van a ser más bajitas. Entonces, ahí es donde entra el conflicto de muchas Y personas, ahí ¿no? más o menos, perdona que te interrumpa, ahí más o menos con una cotización de 1500 1700 semanas, en lo que te ha tocado de experiencia ver como cuánto es lo que... Mira, como depende mucho del promedio salarial que tenga en las últimas 250 semanas, te podría decir que una persona con más de 1500 semanas sí tiene la posibilidad de pensionarse con el 100% de su último salario. Y eso es Mm, muy bueno porque técnicamente una persona, imagínate, si tú estás acostumbrado trabajando 8 horas diarias de lunes a sábado, lunes a domingo, con un día de descanso entre semana, si tú haciendo todo esto sacas, no sé, 10,000 pesos, un ejemplo, 10,000 pesos mensuales, y sin trabajar sacas esos mismos 10,000 pesos mensuales, pues estás del otro lado, ¿no? ujú, ujú. Ya conseguir 15 o 20 ya a lo mejor requiere un esfuerzo económico más alto.
Sí. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, que tú reemplaces por medio de la pensión tus ingresos. Por eso de hecho se llama tasa de reemplazo. Si tu tasa de reemplazo incluso es mayor al 80%, estás muy bien. ¿Okay? Ok. Porque técnicamente ya no vas a trabajar, ya no gastas dinero en traslados. Mm. Ahora tienes que enfocar incluso a lo mejor tus esfuerzos económicos en un servicio médico más elaborado, porque pues obviamente ya vas a requerirlo con mayor frecuencia por el tema de la edad. Sí. Entonces, en resumidas cuentas, digo, una persona con una muy buena cantidad de semanas, que es a lo largo de toda su vida laboral, tiene la posibilidad de conseguir un buen resultado. Si entonces tus semanas no son tan buenas, ahora el esfuerzo económico es mayor, porque a lo mejor tienes que invertir más tiempo en pagar por un salario más alto, y eso pues muchas veces ya representa pues, una erogación Más económicamente fuerte. fuerte, ¿no? Sí. Porque imagínate, una persona con 1000 semanas de cotización, no tiene las 1500, llega con 1000 semanas de cotización, se acerca a su trámite de pensión, gana los mismos 10,000 pesos mensuales que ponemos de ejemplo, pero ahora va a recibir 5. Entonces, si ahorita ganando 10,000 pesos mensuales para mejorar su salario, tienes que pagar el tope en modalidad 40, representaría pagar 7,000 pesos mensuales. Si ganas 10, el 70% de tus ingresos tendrían que ir a ese sentido. Y ahí es donde entra el problema, que no tienes los recursos necesarios en ese entonces para poder enfrentar, o más bien, para poder invertirlo. Y es por eso que hoy la recomendación que se le hace a los que tenemos entre 45 y 50 años, que somos de la ley anterior, yo no tengo 45, pero entre 45 y 50 años, que ya empieces a revisar tu situación. ¿Sientes que te falta mucho, que los últimos 5 años son los buenos? No. Todo el proceso de análisis, de saber cuánto vas a invertir en el caso de que sea necesario, porque si tu trabajo a lo mejor te da un buen salario y te mantiene cotizando de aquí hasta los 60 años, pues no tienes que hacer mucho. Pero y si no, tienes que tener tu plan B o tu plan C. Y no se diga a los más jóvenes, que ya los más jóvenes pues ya no tienen el derecho a un cálculo similar a lo que existe actualmente en la ley 73. Sí. Ya más bien dependes también de toda tu vida laboral de lo que hayas acumulado. Y si Pero no ya es acumulaste, responsabilidad de uno, ¿verdad? claro, de hecho en los dos escenarios, ¿no? O sea, tú tienes que ser responsable de cuando llegues a la etapa de retiro y cuál es esa edad, si es a los 60 años, que es una puerta que tienes abierta, o te tienes que esperar a los 65, pero la idea es que cuando tú te retires, y aquí hablamos de retiro, es que ya no trabajes por necesidad. Y tú sabes, y lo hemos platicado en otros foros, que pues hoy la gran mayoría de las personas que tienen 65 años o más, muchos de ellos tienen que seguir trabajando, pues porque las pensiones no les alcanzan, Sí, como dices, por la necesidad. por la Ujú. necesidad de mantener un gasto, ¿no? Sí. Por no darle lata a los hijos. Pero la realidad es que sabemos que hoy nuestra principal seguridad social es la familia. Cuando te falta, pues recurres a la familia. Ujú. Y entonces te vuelves una carga para los demás. Por eso es importante que analices dónde estás parado hoy, dónde te gustaría estar, en qué momento te gustaría ya estar, como dicen, retirado, ya sin trabajar, ya disfrutando de los nietos, viajando, haciendo tus actividades que te gusta hacer más que tu trabajo. En ese momento es cuando tú dices, ¿tengo lo necesario para poderme retirar o tengo que seguir chambeando? Sí. Fíjate, una de las cosas importantes que decías ahorita es la preparación, y en esa preparación tiene que ver con una ejecución de un plan, ¿verdad? Pero para eso necesitas, pues, quien te ayude. No es tan sencillo meterse tú solito a ver y tú solito meter y todo. Entonces, ahí yo creo que el estar por medio con un especialista como tú, yo creo que es sumamente importante. Mira, yo entiendo hoy que la misma tecnología, de hecho estamos utilizándola para transmitir algo de información, Sí. sirve. Finalmente tú hoy entras a una cuenta de YouTube, buscas información, a ver modalidad 40 y van a aparecer un montón de personas especialistas que te van a hablar, te van a decir y te van a hablar de la generalidad, pero no hay como que tú realmente te acerques a un experto Ujú. o experta que sea de tu confianza porque vas a dedicarle tiempo, vas a dedicarle recursos.
Y se supone que lo que vas a hacer tiene un resultado. Entonces, yo lo pongo también a muchos de mis clientes, les digo, miren, es como si usted ve un tutorial de cómo sacarse el apéndice. ¿Sí me explico? O Sí, sea, lo podrías hacer en casa y a lo mejor te sale bien, como no te sale bien. Estamos hablando de algo bien importante. Acá tu salud financiera. Lo que hagas hoy por medio de una asesoría completa te puede ayudar a acercarte a veces hasta más rápido al resultado. Y más rápido me refiero a que en el menor tiempo posible tú puedas tener ya la preparación para lograr que cuando llegue ese momento ya no tengas que hacer mucho, más que seguir la ejecución del plan. Pero repito, mucha gente empieza a prepararse 1 o 2 años antes y pues ya no te da mucho margen de maniobra, sí. más con las condiciones que actualmente tenemos. Venimos saliendo de una pandemia que otra vez recuperó una curva importante de contagios, otra vez se reducen los espacios, vuelven a cerrar lugares, la gente que estaba trabajando a lo mejor la van a volver a desocupar. Entonces, hay mucha gente de la edad, de los 55 en adelante, que a lo mejor se le reduce la posibilidad de seguir generando ingresos. Sí. Entonces ya no da mucho margen para planificar. Por eso repito, hoy la gente joven, los que andamos entre los 45 y 50, que repito, todavía me falta para eso, pero sí es importante que empiecen a prepararse. Y los chavos, pues bueno, hay hoy esquemas muy interesantes por medio de financieras, de aseguradoras, de operadoras de fondos. La misma Afore sirve para que podamos ir acumulando, pero tenemos que conocer cuáles son nuestras posibilidades haciendo ejercicios financieros de a ver si invierto hoy el 5, el 10, el 15% de mis ingresos reales, ¿cómo le voy a sacar provecho eso para mi futuro? Y Sí. hoy ahí tú sabes estrategias fiscales muy interesantes donde también puedes recuperar una parte del dinero que te retiene Hacienda por el ahorro para el retiro. O sea, hay muchas formas. El tema es no posponer algo que es inevitable. Va a Sí. ocurrir en algún momento dado, primeramente Dios, que lleguemos a ser adultos mayores. Y si nos preparamos bien, pues entonces tenemos la posibilidad de al menos no llegar con las manos vacías para nuestro yo futuro que nos está esperando allá, pues diciendo, a ver, mijo, ¿qué hiciste con todo tu tiempo? Tuvimos mucho tiempo, tuvimos 40 años para prepararnos. ¿Por qué te estás preparando en los últimos 2? Sí. Fíjate, una de las cosas yo creo que importantes es esa y también creo que el conocimiento que podamos obtener en todo ese tiempo también es súper importante. Ahora, sabemos que hay dos leyes ahorita de la pensión por medio de la seguridad social, El IMSS, ajá, del IMSS, ajá, que es la del 73 y la del 97. correcto. Entonces, ¿nos podrías explicar brevemente cuál es la diferencia entre ambas? Ok. De entrada, las personas que hayan empezado a cotizar antes del 1 de julio del 97 tienen derecho a pensionarse por cualquiera de las dos leyes. ¿Ok? Siempre va a ser más conveniente la primera, la 73, por el efecto de que con 500 semanas de cotización, 60 años cumplidos y estar vigente de derechos, los derechos que hayas acumulado tienen un periodo de vigencia y mientras tú te encuentres vigente al momento de llegar a tu edad mínima, que serían los 60 años, puedes ya solicitar tu pensión. ¿Okay? La nueva ley, del 97, que acaba de sufrir una reforma que empezó a partir del 1 de enero de este año y que va a tener algunos ajustes a lo largo de los siguientes 10, hasta aproximadamente por ahí del 2031, donde ya se acomodan las cosas de acuerdo a lo que la reforma misma le va a dar a esta ley. De entrada te pide 1000 semanas, ya es el doble de semanas de cotización. 500 contra 1000, pues ya representa un número importante y esto es necesario saberlo porque hoy, a lo largo de nuestra vida laboral, se estima que no nada más acumulemos de 40 años aproximadamente el 40% de semanas de cotización. ¿Por qué? Porque entramos a veces en periodos de informalidad, porque a veces no cotizo. Esto lamentablemente afecta mucho a las mujeres que a veces después de estar trabajando, cotizando, se casan. Es una estadística que realmente no debería, no hay cambios en el tema de la informalidad, entonces necesitas acumular muchas semanas de cotización en la nueva ley, ¿ok? Pero
tu pensión ya no va a ser cubierta por el Estado. O sea, actualmente los de la Ley 73 que se pensionan, el IMSS paga las pensiones, aunque el gobierno es el aval para pagar estas pensiones. O sea, el gobierno tiene que tomar partidas económicas para darle al IMSS y que el IMSS pague pensiones. Aplica igual a ISSSTE, CFE, Pemex, universidades incluso, o estados donde todavía existe ese esquema de reparto. Pero para la nueva ley es lo que hayas acumulado en tu cuenta individual o en tu Afore. Ujú. Si llegas a tener, un ejemplo, 2 millones de pesos de aquí a los 60 años o a los 65 años, la edad es la misma, se aplican los mismos criterios de edad, esos 2 millones de pesos se van a repartir en tu esperanza de vida. Y hoy 2 millones de pesos, tenerlos en tu cuenta bancaria sería interesante, pero para ese entonces te representaría una pensión aproximadamente de 5,000 pesos. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo mayor porque si tú hoy, que eres joven, eres productivo, no ahorras para tu retiro, acortas el periodo y el espacio que necesitas para acumular un buen capital. Sí. Si quieres una pensión de 10,000 pesos mensuales, échale, son 10,000 pesos por año, por mes, por año, ya son 120,000 con una esperanza de vida de más de 20 años. 20, 25 años, Ajá. pues obviamente, y estamos hablando sin considerar los factores de inflación, ¿sí? Entonces, sí es un tema bien importante para los chavos hoy, dedicarle tiempo y no le tienes que dedicar meses. Tú te acercas a un experto, alguien que te ayude a hacer una planificación donde definan un monto de ahorro constante y entonces, como dicen, la piedra se rompe a través del goteo, más que con el chorro. Ujú. Yo puedo llegar ahorita con 100,000 pesos y los meto, pero pues no le vuelvo a meter a mi plan de retiro, no cambia mucho, ¿no? En cambio, si soy constante, el interés compuesto que genera mi ahorro a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pues voy a crear una montañita económica financiera que permita que ahora sí mi retiro sea pues teniendo lo más cercano posible a esa tasa de reemplazo que mencionaba, que puede ser del 70-80%, y si lo sumo a esto, a lo que yo acumulo por medio del Afore, pues entonces ya suma una cantidad interesante. Lo importante de seguir considerando la seguridad social para efectos incluso de que yo mi ahorro lo hago por medio de una aseguradora, donde me comprometo conmigo mismo, no con la aseguradora, no con mi agente, sino conmigo mismo a separar una cantidad constante, es pues tener la oportunidad de, además de los beneficios fiscales, además de la protección de un seguro, además de el hecho de que puedas conservar el valor adquisitivo de tu dinero, si tu seguridad social cumple con los requisitos mínimos, cuando llegues igual a los 60, puedes tener también tus servicios médicos vitalicios. Entonces, por eso repito, hay que estar viendo todos estos escenarios para saber qué es lo que más me conviene. Sí, órale. Y ahora, bueno, están eso, la 73 y la 97. Hablabas de que hubo una, bueno, y hay una reforma que promovió el gobierno en este año. Y ahí, ¿cómo cambió? Es decir, Ok. de la que ya había en el 97, así como iba hasta este año, ¿cómo cambió ahí? Mira, de entrada hubo una mejora en cuanto a la cantidad de semanas que nos piden. Mucha gente que empezó a cotizar después del 1 de julio del 97, que eso fue hace 24 años. Ujú. Te voy a poner un ejemplo de una persona que hace 24 años tenía 40 y empezó a cotizar, porque a lo mejor antes no lo había hecho, no había entrado a trabajar a ningún lado, o había estado trabajando de forma informal, como repito, mucha gente así está. Entonces se incorpora el 1 de julio del 97 y a lo largo incluso de su vida cotizada tuvo huecos de cotización. Ujú. Esa persona con 1,250 semanas hasta antes del 1 de enero del 2021 tenía derecho a una pensión, pero resulta que esa persona llegó con 800 semanas de cotización. Entonces le faltaban todavía 400 semanas más, un poquito más de 400 semanas, que son más de 8 años. Y ya estamos hablando de una persona adulta mayor, ya no cotiza igual, busca ya tener un ingreso. Entonces, la ley anteriormente, con 750 semanas, te permitía tener al menos servicios médicos y el retiro del total de tus recursos. Pero si tenías 200,000 pesos en el Afore, pues era todo, ¿no?
Con el cambio en la ley, dentro de los transitorios, artículos transitorios, esa persona ya puede tener derecho a una pensión este año. Con 750 semanas ya tiene el derecho al menos a una pensión garantizada, que puede rondar entre los 2 y los 8,000 pesos, dependiendo de las semanas de cotización, dependiendo del salario que hayas acumulado a lo largo de tu vida laboral y de la edad. Difícilmente una persona va a conseguir 8,000 pesos mensuales ahorita, pero ya al menos genera un ingreso mensual y servicios médicos. Sí. Entonces eso fue benéfico porque se estimaba que este año, que es cuando se cumplían los primeros 24 de la ley, donde requería las 1,250 semanas, que son justamente esos 24 años, una persona de 100 se iba a pensionar. Ahorita se estima que 30 de 100 son las que se van a pensionar. Así que sí hubo un cambio que fue favorable. Otro cambio que va a ser favorable es para todas las personas que coticen más de 4 UMAS, que son más o menos como 400 y pico de pesos, más o menos, hoy la UMA está 89.62, ponle 400 pesos diarios. Esas personas, a partir del 2023, el patrón va a hacer una aportación más para su retiro. Más de la que ya hacía. Más de la que actualmente hace. Entonces, eso va a ayudar a que tengas cada vez un capital mayor. Pero tú sigues manteniendo la aportación del 1.125% de tu salario base de cotización. O sea que por cada 100 pesos que tú ganas, tú ahorras 1 peso con 12 centavos, lo cual es insuficiente. O sea, el trabajador, aunque va a recibir un recurso mayor por parte del patrón, necesita ahorrar más. Sí, sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente. La cuota social que se tiene para aquellas personas que ganan menos de 4 UMAS, y déjame decirte, Charlie, que hoy el 80% de la población en México gana menos de 4 veces la UMA. O sea, menos de 10,000 pesos mensuales. Estas personas, la cuota social, que también es una aportación que realiza el gobierno a las cuentas de retiro, se va a reubicar específicamente en este segmento de personas. Y eso va a ayudar a que las tasas de reemplazo, que hoy se estimaban fueran del 30% del último salario, suban en este porcentaje de personas, suba a casi el 80%, lo cual es muy bueno, porque pues, si estabas acostumbrado a ganar 6, 7 mil pesos mensuales, a lo mejor te vas a pensionar con 5, no está mal, ¿sí? Pero, repito, los números no realmente, para aquellas personas que ganan más de 5 UMAS en adelante, no son tan favorables si no le meten lana de forma voluntaria. Y voluntaria se tendría que convertir en obligatoria. Obligatoria en el sentido de que si yo quiero que me vaya mejor, tengo que ahorrar. ¿Sí? Pero sabemos que hoy pues los estándares todavía de ahorro no son los más adecuados. Sí. Fíjate que una de las cosas que ha pasado, yo creo que pues últimamente con el tema de la pandemia y todo eso, ha sido que mucha gente ha visto como algo bueno el hecho de sacar dinero de su Afore. Y yo sé que eso pues es sumamente malo para ellos. ¿Por qué? Porque les quita semanas, les quita muchas situaciones, muchas cosas. Y eso es algo que pues tal vez muchos de ellos no saben que está pasando, ¿verdad? Entonces, tú que pues conoces más, ¿qué es lo que está pasando cuando gente retira dinero de su Afore? Mira, por ejemplo, en Ley 73 podríamos decir que no afecta mucho porque, repito, con 500 semanas ya tienen el derecho a una pensión, pero sí les puede afectar en el resultado final, que pueden ser un 10, un 15% de lo que podrían recibir, pues a lo mejor lo dejan de hacer. Te hablo de que una persona que haya retirado dinero por desempleo en un porcentaje de retiro de semanas puedan ser, digamos, precisamente ese 10 o 15% de semanas. Y si tienes 1,000 semanas, pues ya te quitaron 100, ¿no? Entonces ya es un buen número de semanas de cotización. Repito, para estas personas a lo mejor no les afecta del todo si nada más lo hicieron una vez. Si lo hacen constante, quiere decir que aparte se han mantenido muchos años sin estar cotizando y eso obviamente les va a pegar por el número de semanas de cotización. Pero para la nueva generación sí puede ser desastroso el hecho de que retiren semanas porque te piden más de entrada. Y si no tienen las semanas suficientes, puedes tener una negativa de pensión. ¿Y qué pasa con una negativa de pensión? Pues repito, que te van a entregar todo tu dinero junto.
lo que tengas acumulado. Hoy hay cerca de 5 billones de pesos en las cuentas individuales. Pero si lo repartimos entre todas las personas que tienen una cuenta individual, estamos hablando de cerca de 70 millones de personas que tienen una cuenta individual, el promedio sería pues, solamente de aproximadamente 80,000 pesos por persona. Imagínate, aquellos que han dejado de mucho tiempo sin cotizar y que le han retirado dinero por desempleo, pues les va a afectar porque incluso cuando lleguen a su etapa de retiro, les dan su negativa de pensión, a lo mejor les entregan sus 80,000 pesos y luego, ¿cómo le vas a hacer? Ni Entonces, pensión, ni servicios médicos, ni a nada. veces ni servicios médicos. Entonces, sí es un tema que la gente, entiendo hoy las circunstancias, Sí. entiendo que mucha gente se ha quedado sin chamba. Para eso necesitamos mejorar también nuestra cultura financiera, Ujú. haciendo un fondo de emergencias que nos permita subsistir cuando nos quedamos sin trabajo unos meses o incluso años, y que el retiro por desempleo sea la última alternativa, porque el retiro por desempleo es como robarnos a nosotros mismos. Sí. Sí, es robarnos al adulto mayor, y yo creo que mucha gente que entiende el concepto del cuidado de los adultos mayores, pues lo que menos quisiera es desfalcar a un Un viejito. viejito o Ujú, viejita, ¿no? ujú. Pero lo hacemos cada vez que retiramos dinero por desempleo y no lo regresamos. Y ese es un problema, o sea, que no tenemos un plan con el cual decir, bueno, yo ahorita retiro dinero, es mi dinero, sí, pero es mi dinero del futuro. Pero ok, utilizo una parte para solventar a lo mejor algunos pendientes económicos ahorita. Pero en cuanto me recupere, yo ya tengo que tener mi plan para regresar ese dinero, cosa que se puede hacer. Y recupero también mis semanas de cotización. Pero no lo hacemos. O sea, hay datos, soy bien franco, ahorita no los traigo, pero hay datos que obviamente los retiros por desempleo se incrementan, pero no en esa medida se incrementa también la gente que devuelve dinero. Ujú. Ya lo utilizaste, te lo gastaste, incluso yo he visto casos, créeme, he visto casos de gente que cada 5 años renuncia a su trabajo porque sabe que a los 5 años puede volver a pedir dinero por desempleo, porque dice, es que yo no sé si voy a vivir tantos años, pero se hacen un daño terrible, es un daño patrimonial terrible, y la gente a veces no lo ve así. Sí. Sienten que el dinero que tienen en su cuenta individual, que a veces es el segundo patrimonio más grande después de nuestra casa, Ujú. ¿sí? Llegar a tener 200, 300 mil pesos ahí, dices, no, es que yo los quisiera mejor ahorita porque ahorita me sirven más. No, te van a servir más cuando llegues a tu futuro. Ahorita Sí. todavía eres productivo, ahorita todavía puedes trabajar, pero si llegas a esa etapa de vida donde ya no tengas las mismas fuerzas, donde ya no te sientas tan capaz, incluso tu competencia son los jóvenes, pues entonces es cuando más recursos necesitas y Sí. estamos quitándole peso a eso. Sí. Fíjate que ahora una de las cosas que ahorita también compartías es que hay mucha informalidad. Entonces sabemos que más o menos la gente que está de informal o en esta parte informal es como más o menos la mitad, o sea, un 48-50% contra el otro 50% que es formal, digamos que Que está pagamos pagando impuestos y impuestos todo y eso, ¿no? seguridad social, claro. Ajá. Entonces, aunque se hagan esas modificaciones a la ley, mucha de esa gente que es informal no cotiza ante el IMSS, ¿verdad? Entonces, para ellos, sé que, por ejemplo, pues está el tema de los seguros, Los PPR. ajá, Ajá. los PPR, exacto, que son muy buenos para la parte fiscal, etcétera. Pero como no están dados de alta tampoco en el SAT, pues también no les interesa tanto el tema Del beneficio, del claro. beneficio fiscal, ajá. Entonces sé que como quiera, pues hay otros instrumentos, o ese mismo seguro también se puede, pero pues no con PPR, sino simplemente, Un ahorro, es ajá, un un ahorro, o ahorro, sea, sí, finalmente ajá, tú contratas un seguro de retiro donde te comprometes a un pago que incluso puede ser limitado a un periodo de 10, 15, 20 años, ujú, y después de eso ya simplemente tu dinero empieza a generar rentabilidad, ¿ok? sí, Ya sea por medio de valores garantizados que ofrecen las aseguradoras o por medio de los rendimientos que te ofrezcan algunos planes, ¿no? Como los de inversión, ¿ok? Aquí ya requiere un poquito más de información y sobre sí, todo la asesoría. Pero en estos casos de esa gente que
precisamente mencionas, está en la informalidad. Y aquí hablamos incluso de profesionistas, ¿eh? Sí, O sea, sí, mucho sí. profesionista, Por arquitectos, honorarios y por ingenieros que todo. trabajan por su Ujú. cuenta exactamente, Sí. que incluso son dueños de negocio, que a veces ellos son informales en el sentido de su situación, pero Ujú. pagan impuestos porque tienen su empresa o son personas físicas con actividad empresarial y pagan algunos recursos, pero no tienen su seguridad social vigente. Estas personas, repito, si planean bien, pueden tener un recurso que en el futuro, ya sea que la empresa siga trabajando o no siga trabajando, o sea, su propia empresa, su propio Ujú. negocio, ya tienes un recurso para poder, digamos, decir, con esto puedo tener un ingreso mensual, además de lo que haya acumulado en el Afore, un ejemplo. Sí. Pero, lamentablemente, pues mucha gente sigue posponiendo el tema, ¿no? O sea, sí me interesa, pero quiero verlo más adelante, ahorita tengo otras necesidades, por ejemplo, Ujú. los que somos padres, pues tenemos que cubrir los gastos de la familia, estamos creando patrimonio, estamos pagando una casa, tal vez auto, tal vez las vacaciones, y eso es lo interesante, ¿no? Que finalmente una persona que se administre bien, puede contar con un recurso específico para la parte de retiro. Ujú. El ahorrar para tu retiro, yo lo he dicho en muchos foros, no nada más es una obligación, sino que realmente es un beneficio que le estoy dando a mi adulto mayor. Sí. ¿Okay? Y si yo planeo bien mediante una buena estrategia y soy constante, puedo tener un muy buen resultado. Hoy la informalidad en México es muy alta. Algunos estados tienen hasta una informalidad del 80%. ¿Sí? Nuevo León es de los estados con mayor formalidad Sí. laboral. Ujú. Pero aún así, ¿sí? Cuando analizas los números que tiene el Seguro Social en Nuevo León, te das cuenta que mucha gente entra y sale de la seguridad social. ¿Por qué? Imagínate una persona que es mesero de un restaurante y que lo dan de alta al Seguro Social. Pero viene la pandemia, deja de trabajar, lo mandan a descansar y pues ya, deja de cotizar. A lo mejor esta persona, con la experiencia que tiene, dice, pues yo pongo mi propio negocio, se pone a dedicar a vender hamburguesas en su casa y a lo mejor hasta le va muy bien. Ujú. ¿Sí? Pone el día de mañana, a lo mejor él da chamba a los demás. Sí. Pero repito, si no planeas tu retiro, incluso cuando estás dentro de la informalidad, pues ahí es donde tiene un problema. Porque cuando llegue el momento, esos huequitos también te van a costar. Sí. Bastante. Ahora, una de las cosas yo creo que importantes es, como ahorita bien mencionabas, la parte de prepararse, la parte de estar teniendo, pues ahora sí que, es que bueno, es que eso también tiene que ver con la parte de un presupuesto. Ujú. ¿Por qué? Porque pues muchas veces muchos no sabemos en qué se nos va el dinero, no sabemos el por qué, y a la hora que ya quieres hacer ciertos planes o ciertas cosas, como por ejemplo, oye, que la educación de tus hijos, oye, ahorra para esto, oye, ahorra para el retiro, oye, pues muchas veces no sabes qué puedes porque precisamente no tienes un presupuesto, no tienes una forma de saber, oye, pues a lo mejor quito esto y hago esto y a lo mejor por ese movimiento ya puedo hacer esto. Y mucha gente simplemente está, oye, el dinero pues así como viene, así se va, y aquí, pago allá, y hago esto, oye, miran unos tenis, y mira qué padres, y qué bonitos y todo, pero no se tiene un presupuesto. Ahora, ¿tú crees que es importante tener un presupuesto? La base del presupuesto precisamente es el conocimiento de nuestra situación financiera, ¿ok? Ujú. O sea, el saber, oye, yo tengo de esta fuente de ingresos una cantidad, de esta fuente de ingresos otra cantidad, y una vez que llega mi dinero se va a los diferentes rubros, ¿no? Como Ujú. son manutención, despensa, pago de servicios, toda esa parte que muchas veces, como dices, así como llega, incluso lo domicilizo y de esa forma ya ni siquiera me tengo que preocupar, ¿no? Hoy Ujú. es bien fácil decirle a CFE, oye, cóbrame la Esa luz, la tarjeta, esa tarjeta, tarjeta. exactamente, y ahí los vas dejando, ¿no? Sí. El problema de que mucha gente no lleva un presupuesto real y sobre todo es constante en el seguimiento, es que deja a la suerte precisamente muchos de esos recursos, ¿no? Como bien dices, se me antojó una botellita con agua, voy y la compro. Ujú. Ya son 10 pesos, pero pues al rato unos tacos.
que están ricos los tacos. Y Y su otros son cocón. 50. Y con coquita, pues obviamente otros 10 pesitos más, o 15, ¿no? Ya, Sí. creo que ya cuestan 15 pesos en los puestos, ¿no? Ujú. Y luego al rato, pues los chicles, ¿no? Porque pues ya te ventaste los taquitos y pues no te vas a cepillar los dientes, entonces unos chicles de 20 pesos, ¿no? Y al rato vas a un lugar donde te estacionas y unos 10 para el viene. Y empiezas a ver que El a lo largo, sí, cafecito y todo. exactamente, el Ujú. café en la mañana, que Ujú. para muchos es un café de 60, 70 pesos, que ya representa un recurso, ¿no? Sí. Cuando no se digan los esquemas que muchas veces domicilizas, como los streaming, Ujú. llámese televisión, Netflix, Netflix. ajá. Disney Plus y Ahora todo. ya son Spotify. como, Ajá. antes decías, bueno, Netflix son 150 pesos, ¿no? Y hasta Ujú. lo compartías, ¿no? Pero Sí. ahorita ya son 8 o 9 servicios de streaming que algunos te pueden costar 25 pesos, pero ya es un gasto que tienes recurrente. Y cuando sumas todo eso, Charlie, pues obviamente te das cuenta de que a veces el 20 o el 30% de nuestros ingresos reales Se se van van. a pagar cosas que no necesitamos. 20 o 30% es mucho dinero en el año. Ujú. Si eso le sumas que una persona en un régimen, digamos, de formalidad, le hacen una retención del 25, 30 o hasta el 35% de sus ingresos anuales por el pago de ISR, estamos hablando de que a veces la mitad de nuestro presupuesto o de nuestros ingresos se van a pagar cosas que no necesitamos y servicios que son necesarios de cubrir. Y es donde entra la importancia de conocer, de saber, de asesorarnos, el hecho de tener diferentes campos de acción para poder, distribuir bien nuestros gastos y a partir de una buena estrategia, incluso domiciliar nuestro ahorro. Si yo hago esto, si soy constante en esto y de cierta forma hasta inconscientemente ya lo tengo hecho, así como muchos de nuestros gastos, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de un periodo, te estoy hablando de que pues, obviamente el retiro no lo vas a construir de la noche a la mañana. Ujú. Son pequeñas, como les digo, pequeñas acciones que te van a llevar al éxito. Pero una persona que es constante a lo largo de 15, 20 años, que es más o menos la mitad de lo que tú cotices, puedes llegar a tener resultados bien, bien interesantes. Repito, eso es para los jóvenes. Si Ujú. hoy se preparan, pueden hacer cosas bien interesantes. Pero si siguen pateando el bote pensando que les faltan 30 años para hacer todo eso y lo quieren hacer en los últimos 5, ya no va a ser tan rentable. Se estima, repito, que a lo largo de nuestra vida laboral, si nosotros ahorramos esos 15 o 20 años, podemos solucionar fácilmente el tema de retiro. Y no, ya no lo dejamos como una preocupación. Más bien fue nuestra ocupación en nuestra etapa productiva. Y dejamos que el dinero trabaje como un interés compuesto para que cuando lleguemos a esa etapa, simplemente vénganos. Sí. Ah, muy bien. Bueno, mira, no sé si tengas algún otro pensamiento que quieras compartir, alguna otra cosa. Mira, una de las cosas que buscamos aquí en el podcast es también como la especie así como de compartir tips o compartir alguna información y que pues ahorita gracias a Dios ya lo hemos estado viendo, que yo creo que ha sido muy bueno todo esto. Pero no sé si tú quieras o tengas algún otro, alguna otra que quiera, o alguna otra cosa que quieras compartir que pueda ser de utilidad a la gente. Mira, realmente yo les menciono a las personas que de una u otra forma vamos para allá. ¿Sí? Nos espera un adulto mayor, que somos nosotros mismos, que de la noche a la mañana no envejecemos. O sea, no va a ser que llegues un día, te acuestes a dormir y al otro día te levantes, vayas al baño, te frotes tus manitas, te laves la carita y de repente digas, ah caray, estas arrugas, estas canas no estaban anoche, ¿no? No, fueron a lo largo de 25, 30, 40 años, ¿ok? Entonces, hoy la oportunidad que se tiene es precisamente nuestra etapa productiva, ¿sí? Los que estamos menores a 50 años somos muy productivos, los que están mayores a 50 años también, pero ya el tiempo que tienen es muy corto para poder ejecutar un plan exitoso. No quiere decir que no se pueda hacer, hay cosas muy interesantes, pero
ya te requiere un poquito más de esfuerzo económico. Entonces, yo hoy le recomiendo a la gente que realmente se interese en su adulto mayor, que vaya pensando cuál es una estrategia adecuada, cuál sería un plan de acuerdo a sus posibilidades. No todos los planes de retiro, que incluso hoy no hablamos de marcas, no hablamos de compañías, nada más hablamos de la estrategia que nos ofrecen. Sí. Algunos de ellos pueden funcionar perfectamente incluso con el 5% de lo que hoy una persona gana. Y te va a ayudar. Y ese 5%, mientras seas constante, prácticamente te va a sacar de un atorón que va a ocurrir, te digo, en la etapa de retiro. Sí. Pero que también nos involucremos en nuestra seguridad social. Muchos no le dedicamos tiempo a eso. Entramos a trabajar en empresas donde nos pagan el mínimo y sentimos que con eso ya estamos más que bien. Entonces, eso también afecta nuestra productividad del futuro. ¿Por qué? Porque lo que acumulamos hoy es más bajo de lo que realmente debería. Entonces, debemos de involucrarnos, debemos de pedir asesoría. Repito, hay muchos especialistas, nos pueden contactar perfectamente. Vamos a compartir nuestras redes sociales, pero lo importante de esto es que le dediques tiempo. Sí. Al menos, yo te diría, un día completo de tu año. O sea, de 365 días, le dediques un día con esta persona, con este experto o experta que te ayude a entender dónde estás parado y que vayas monitoreando constantemente tu resultado durante el transcurso. Si haces esto como cualquier hábito exitoso y constante, no vas a tener mayor problema. Vas a estar del otro lado. Vas a estar mucho... te puedo decir que con el 50% ganado, que es el interés. Entonces ya lo demás es la ejecución y eso te va a ayudar a tener un mejor resultado. Agradezco mucho, Charlie, que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo y sabes que encantadísimo de seguir estos temas para ver qué más podemos hacer para ayudar a las personas. Sí, Miroles, muchas gracias. Y puedes compartir, por favor, tus redes sociales para que te contacten, también sepan, sé también que estás en el tema de los seguros, yo también, pero sobre todo en el tema que yo creo que es hiper importante, es lo de la pensión, de la seguridad social. Mira, me pueden ubicar en redes sociales buscándome como Rolando Talamantes, asesor en pensiones, así tal cual, van a encontrar mi fanpage. En Twitter estoy en @RTG1678 y en Instagram como agente más seguros, es el correcto. La idea es precisamente que la gente que ya sea conozca a alguien, que sea el interesado o interesada, pues pueda revisar a ver dónde estoy parado y con esto ya quiero empezar a ver mi plan de retiro y me refiero al plan de retiro principalmente de lo que ya tengo en seguridad social. Muchas personas con un pequeño esfuerzo pueden conseguir cosas muy interesantes. Muy bien, perfecto, Miroles, pues muchas gracias. Este ha sido el episodio número 8, entonces es el primero que hablamos del tema de finanzas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Éxitos. Saludos. Muchas gracias.